Bueno, hasta el momento hemos estado trabajando con los elementos más básicos de programación en Java, en los cuales hemos aprendido algo de algoritmia, con estructuras como bucles, estructuras selectivas, etcétera. Y también hemos empezado a hacer algo de organización de código mediante la modularización en funciones. Bien. El siguiente paso sería adentrarnos en el mundo de la orientación a objetos, ¿vale? Este paradigma de programación lo que busca es, bueno, modularizar, ordenar, organizar el código, como lo prefiráis ver, de manera que, bueno, se parezcan, digamos, los elementos organizativos se parezcan a elementos del mundo real. Bien, podemos verlo como que en el mundo real un objeto, ¿vale? Son entes, son elementos que tienen una serie de características, ¿vale? Entonces, los objetos en el mundo real podemos tener en cuenta que se describe mediante unas propiedades, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos un coche, podemos pensar en el peso del coche, tamaño, color, etcétera, ¿vale? Si estamos hablando de una persona, pues también altura, peso, bueno, cualquier tipo de característica que lo describe. Bien, también un objeto está compuesto de otros objetos, ¿vale? Por ejemplo, un coche pues tiene el motor, que a su vez es un objeto, ¿vale? Tiene un volante, que a su vez es un objeto. Una persona pues está compuesta de órganos, tejidos y demás, que a su vez son también objetos, ¿vale? Además, los objetos normalmente, bueno, salvo objetos muy estáticos, pero normalmente realizan algún tipo de acción, ¿vale? Tenemos que las personas pues pueden caminar, pueden ver, pueden comer, un coche puede acelerar, puede frenar, puede girar. Bien, y por último, también los objetos en el mundo real, bueno, pues responden ante estímulos, ¿vale? Si a una persona se le saluda, pues la persona normalmente responde al saludo. Si en un coche, por ejemplo, apretamos el pedal del acelerador, el coche responde acelerando. Bien, bueno, pues esta idea se trata de llevarlo al mundo de la programación, ¿vale? De forma que se creen elementos que, bueno, simbolicen o tengan características de objetos del mundo real, ¿vale? Entonces tendremos cosas como propiedades de un objeto que las vamos a describir mediante variables o acciones que vamos a describir mediante métodos, ¿vale? Que al final es un poco lo que realiza las acciones, ¿no? Dentro del mundo de la programación. Bien, bueno, pues esto como introducción genérica, muy genérica. Ahora vamos a ir poco a poco adentrándonos en distintos conceptos, ¿vale? Es un tema muy conceptual. Lo bueno que tiene también es que son conceptos muy, muy genéricos, es decir, que una vez aprendidos podemos desplazarnos a cualquier otro lenguaje de programación, de forma que vamos a adaptarnos perfectamente a él. Una vez que estén bien comprendidos estos conceptos, que al principio pueden parecer raros, luego, pues independientemente del lenguaje, vamos a poder adaptarnos bueno, a las características. Pues vete aclarándote, campeón, porque hasta ahora no he entendido absolutamente nada de lo que has dicho. Muy bien, vamos entonces con estos conceptos de los que estamos hablando. Cuando empezamos con programación orientada a objetos, lo primero que hay que entender es que es una clase, ¿vale? Una clase es una definición. Es una definición de cómo van a ser los objetos que voy a crear, porque los objetos los voy a crear a partir de una clase. Me explico, es como si en el mundo real estamos haciendo un diseño, ¿vale? Por ejemplo, unos planos, ¿vale? Cuando yo estoy haciendo los planos de una casa, no estoy haciendo la casa, estoy haciendo unos planos a partir de los cuales se crea la casa. Bien, entonces, la ventaja que tiene además es que a partir de esos planos yo podría hacer varias casas iguales, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo mismo con cualquier objeto prácticamente del mundo real. Yo cuando se quiere diseñar o fabricar un coche, primero se hacen unos planos. Bueno, no solamente los planos y un montón de elementos, características, controles bueno, y cualquier cosa que vaya a estar incluida en el coche. Pero esos planos o esas definiciones no son el coche. ¿Qué pasa? Que a partir de la definición yo puedo crear coche, ¿vale? O sea, una cosa es de que definamos un coche de una marca y un modelo determinado, por ejemplo, un Citroën C4, ¿vale?
con toda la descripción de cómo tiene que ser ese coche, pero eso no es el coche, es simplemente la descripción, la definición. Vale, ¿qué pasa? Que a partir de esa definición, si está muy bien especificada, eso hay que hacerlo bien, lógicamente, yo puedo crear luego un montón de coches, ¿vale? Entonces, la clase, en el caso, por ejemplo, del coche, la clase serían los planos que están, en la empresa o en la fábrica donde se realizan los coches, ¿vale? Y los objetos, luego en el futuro, van a ser las realizaciones reales a partir de esa definición. Bien. Entonces, cuando hacemos programación también tenemos que primero diseñar una clase. Una clase va a ser un contenedor de un montón de cosas, ¿vale? Ahí vamos a declarar pues variables, funciones y demás que tienen distintas características, ¿vale? O que, mejor dicho, que van a dar distintas características al objeto, ¿vale? Entonces, cuando yo defino una clase, voy a definir, para empezar, una serie de propiedades o atributos que van a ser variables, ¿vale? Van a ser, dentro del mundo de la programación, van a ser variables. Es decir, yo, mediante una variable, voy a especificar una cualidad de un objeto, ¿vale? Pues puedo tener una variable peso, una variable velocidad, una variable color, ¿vale? Que significa una propiedad, una característica determinada del objeto, ¿vale? Además, dentro de la clase voy a poder crear otros objetos, que a fin de cuentas los voy a relacionar también mediante variables, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que, bueno, son unas variables más especiales, son variables que a su vez contienen objetos de alguna manera. Ya entenderemos bien cómo es esta forma de contener, ¿vale? Luego, los objetos van a realizar acciones, ¿vale? Entonces, yo en la clase voy a definir mediante funciones qué acciones pueden realizar los objetos, ¿vale? Entonces, yo podré tener un método acelerar, un método frenar, etcétera. Bien, y finalmente, aunque no lo vamos a hacer en este primer tema, ya que es una introducción nada más, vamos a gestionar también eventos, es decir, un objeto puede responder ante estímulos. De alguna manera, vamos a hacer que cuando un objeto reciba un estímulo determinado, un evento determinado, bueno, pues realice una acción, ¿vale? Por ejemplo, que si yo aprieto el botón en el coche, si yo aprieto el pedal de aceleración, bueno, pues el coche aumenta la velocidad, de alguna forma. Bien, bueno, estas cosillas las iremos viendo poco a poco. Es muy típico cuando se hace diseño orientado a objetos utilizar algún tipo de diagramación antes de meternos en un lenguaje de programación, ¿vale? Que nos permita, bueno, pues describir pues esos planos, ¿no? Esas clases que voy a diseñar para luego poder crear objetos a partir de ellas, ¿vale? Está muy extendido lo que se llama el diagrama de clases UML, ¿de acuerdo? En este tipo de diagramación, lo que se hace es, por cada clase, se escribe un rectángulo como este, en el cual se pone el nombre que se le quiere dar a la clase y en un apartado se ponen los atributos que vendrían a ser las variables, ¿vale? Y a continuación, en otro apartado, los métodos o funciones que van a realizar las distintas acciones de nuestros futuros objetos, ¿vale? Entonces aquí vemos un ejemplo. Nada, no nos preocupemos por ahora de esta simbología del más y que puede haber aquí otros símbolos, pero bueno, esto ya lo veremos más adelante qué significa, ¿vale? Pero en principio aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, con coche, donde hay varias variables que son los atributos o propiedades, ¿no? Pues color, número de plazas, potencia, ¿vale? Y luego aquí tenemos un apartado donde hay funciones, ¿vale? Como acelerar, frenar, obtener velocidad. Esto es un diagrama típico, muy básico, pero un diagrama típico UML. Preparaos, lo que viene es aún más oscuro que yo. Uy, Batman no se ríe. Bueno, el siguiente concepto, que ya hemos hablado de él, es el objeto, ¿vale? El objeto simplemente es eso, es la realización real de la clase, es decir, a partir de unos planos, pues yo creo, o a partir de una definición, yo creo un elemento real, ¿vale? Bueno, pues en programación vamos a crear objetos a partir de clases. Primero definiremos una clase, que serán los planos, y a continuación haremos lo que se denomina instanciar, ¿vale? Se usa mucho la palabra instanciar. Instanciaremos un objeto a partir de la clase, es decir, crearemos un objeto que ya se puede utilizar dentro de nuestro programa a partir de la clase. Entonces, por ejemplo, definiremos una clase del tipo coche, ¿vale? Y luego, cuando queramos usar en nuestro programa un ente coche,
¿vale? Vamos a suponer que estamos, por ejemplo, en un videojuego de coches, ¿vale? Pues cuando queremos usar uno o varios coches, los crearemos a partir de esa clase. Evidentemente, cada coche va a tener sus propias características. Todos tienen las mismas características, es decir, todos tienen color, peso, tamaño, etcétera, ¿vale? ¿Qué pasa? Que luego cada coche tiene sus propias características. Es decir, habrá un coche de color rojo, habrá otro coche de color azul, habrá otro coche de color negro, cada coche tendrá su peso. Es decir, las características, las propiedades son las mismas en cuanto a concepto, en cuanto a qué características tiene, pues eso, peso, color, etcétera, ¿vale? Pero luego cada coche tiene su propio valor de cada característica, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿vale? O sea, una cosa es, como indico aquí en el ejemplo, ¿vale? La definición de Citroën C4, ¿vale? Y otra cosa es que haya una serie de Citroën C4, cada uno con su matrícula, ¿vale? Circulando por la calle. Bien, luego está el concepto de evento, que es una acción, como dice ahí, que recae sobre un objeto, ¿vale? Es decir, un objeto puede recibir estímulos de otros objetos, ¿vale? Va a haber interrelación, una cosa importante de los objetos es que se van a interrelacionar. Entonces, un objeto puede recibir un estímulo de otro objeto, ¿vale? Y reaccionar ante él ejecutando, bueno, pues una función determinada, ¿vale? Esto trabajaremos mucho en el tema de swing, lo practicaremos mucho en el tema de swing, ya que está muy bien ver los interfaces gráficos para entender bien y poner bien en funcionamiento todos los conceptos de orientación a objetos, ya que están muy interrelacionados, ¿vale? Hoy en día los interfaces gráficos habitualmente son todos orientados a objetos y también orientados a eventos, ¿vale? Entonces, cuando, por ejemplo, tenemos una interfaz gráfico con un objeto tipo botón, ¿vale? Bueno, pues ese botón, cuando el usuario hace con el ratón clic sobre él, bueno, pues recibe un estímulo, que es ese clic, ¿vale? Bien, pues el botón reacciona ejecutando una función, pues que será, pues, guardar un archivo o abrir una imagen o lo que tenga la programación de dicho botón. De todas maneras, lo dicho, esto lo veremos más adelante. Vale, otro concepto importante es el del encapsulado. Bien, esto también lo traemos del mundo real, es decir, cuando nosotros tenemos un objeto, bueno, pues ese objeto, sea el que sea, normalmente tiene unos elementos que por defecto están ocultos para la interrelación con otros objetos, y otros objetos están visibles. Es como si tuviera una especie de interfaz de relación con otros objetos. Por ejemplo, cogemos el caso del coche, ¿vale? Y el coche, bueno, pues tiene ciertas cosas que en principio son propias del coche y no son accesibles para el usuario habitual del coche, ¿vale? Si, por ejemplo, cogemos una bujía o cogemos bueno, pues no sé, un cigüeñal, ¿vale? Son elementos que, bien, sí es cierto que son accesibles por un mecánico o por una persona experta, pero no para el usuario habitual del coche, ¿vale? El conductor. El conductor tiene una serie de elementos que son públicos para él, que son accesibles, como puede ser el volante, la manilla, la palanca de cambios, ¿vale? Entonces, esto es algo que lo podemos extrapolar también al mundo de la programación, ¿de acuerdo? Entonces, cuando estemos programando, va a haber ciertas acciones y ciertas propiedades que las vamos a declarar como privadas, ¿vale? Para que en principio no sean accesibles desde fuera, y va a haber otros elementos que van a ser como si fuera una interfaz de relación con ese objeto, que van a ser esas propiedades o métodos públicos, ¿vale? Esta es la idea. Dependiendo del lenguaje de programación, hay otras variantes, pero bueno, las iremos viendo poquito a poco a medida que nos interese. En principio nos vamos a quedar con esas dos posibilidades: público si es accesible y privado si no es accesible, ¿de acuerdo?